Vamos a trabajar el texto Teoría de la Literatura, escrito por Vítor Manuel de Aguiar e Silva. Él es un poeta y un profesor de literatura portugués. Murió en 2022 y este texto está traducido por Valentín García Yebra al español. Sí, estaba en portugués originalmente. Solamente vamos a trabajar el capítulo 4, que se llama Géneros Literarios. Este libro se escribe en 1979 de manera, la primera vez que se edita es en 1979. Particularmente entonces va a tomar el tema de los géneros literarios y va a hacer un recorrido histórico de todas las modificaciones que ha sufrido el concepto de género literario, entendido como clasificación de los distintos tipos de textos que puede haber en la literatura. Nos referimos a novelas, épica, poesía, drama, comedia. Bueno, lo que va a hacer el autor es hacer un recorrido por cómo se ha entendido este concepto de género partiendo desde la antigüedad griega, helénica, dice él, que significa helas, viene de grecia, o sea, helénico sería lo griego, y terminando por las últimas concepciones que se han publicado que tienen que ver con la posmodernidad 1950. Particularmente lo último que cita es de Roman Jakobson, que es de 1960. Bien. Arranca entonces de Aguiar e Silva, Vítor para los amigos, no Víctor, sino Vítor, vamos a llamarle Vítor para hacerla más corta, diciendo que el concepto de género literario sufrió muchas variaciones desde la antigüedad hasta nuestros días y que tiene que ver con un gran problema de la estética literaria. ¿Qué se entiende por estética? Estética tiene que ver con la palabra aistesis en griego, que significa la manera en que algo me afecta, también entendido como sensibilidad. Es decir, yo miro una obra de arte, no sé, la Mona Lisa, por ejemplo, ¿cómo me afecta en mi subjetividad? ¿Cómo me afecta a mí como sujeto? Eso es lo que estudia la estética, la manera de afectar que tiene la obra. Ahora, en esa relación entre el sujeto y el objeto que es el arte, ¿qué es lo que importa? ¿Lo que la obra me provoca como sujeto o la obra en sí misma es lo que importa? Bueno, esos son los problemas que trata la estética, considerada una rama de la filosofía. En este caso se habla de estética literaria, es decir, la discusión sobre este mismo punto, pero refiriéndonos ya específicamente a la literatura, considerada, por supuesto, un arte, ¿no es cierto? Entonces acá viene el problema. ¿Existen o no existen los géneros literarios? Y si existen, ¿cuál es su función y cuál es su valor? Lo que va a proponer Vítor es una respuesta diacrónica. Dia significa a través, crónica significa tiempo, es decir, encontrar la respuesta en un análisis a través del tiempo, un análisis histórico, en donde él encuentra para esa pregunta sobre si existen o no los géneros literarios, muchas respuestas distintas y las va a ir analizando. Vamos a hacer el recorrido histórico para tratar de entender esta posición. Para Vítor, la primera referencia a géneros literarios a nivel teórico, él dice referencia teorética, teorein viene de contemplar, ¿no? De armar teorías, dice que lo primero que se dice al respecto es en Platón, en el libro tercero de la República, uno de los libros de Platón. En la antigüedad, recordemos, no se habla de libros, sino de obras, y cuando hablamos de libro, en realidad hablamos de capítulos de libros, ¿no? Entonces, en el capítulo 3 de la República, diríamos libro 3, Platón hace una división dentro de la poesía en poesía mimética dramática, mimética lírica y mixta épica. Entendamos por mímesis o mimética la imitación. No vamos a entrar en esto porque él no entra tampoco, pero después dice que en el libro 10, o sea, en el capítulo 10, este mismo Platón termina diciendo que toda la poesía es mimética, es decir, imitadora de la realidad. Es una discusión muy larga, pero no nos sirve para lo que tenemos que ver aquí. Pero finalmente lo que importa es que cuando él dice que toda la poesía es mimética, está englobando dentro de esta idea de mímesis a toda la poesía. Entendamos que para ese momento se consideraba poesía toda obra literaria, desde las tragedias como Esquilo
hasta la Odisea de Homero, y lo que trataba de hacer Platón es de categorizar todo eso, ¿bien? Ahora, como dice Vítor, lo que trata de hacer Platón es abolir, es decir, eliminar los géneros literarios en el sentido de evitar estas clasificaciones que van dividiendo a cada obra en algo diferente. Porque Platón quiere captar la universalidad y la unicidad, es decir, de único, del arte, y dice que hay que despreciar el arte entendido como poikilia. Poikilia en griego quiere decir variedad. Es decir, el arte no puede ser múltiple y diverso. Dicho de otro modo, pensemos que Platón es un filósofo griego que plantea la existencia de ideas, o llamados también, llamados de mala manera en realidad, universales, en donde decimos que, por ejemplo, tenemos infinidad de cosas que podemos considerar bellas en el mundo, pero todas ellas se remiten a una idea o un concepto original de belleza de la cual todos participan para ser considerados bellos. Sin embargo, el concepto de belleza tendría una existencia previa y más allá de todas las cosas a las que podemos llamar bellas. De la misma manera que los actos considerados justos son una imitación de la justicia como modelo que no solo pervive independientemente de las cosas justas, sino que existe antes que ellas, ¿sí? Básicamente para Platón hay un mundo llamado inteligible, o un mundo de las ideas, mal llamado ideas en realidad, sino formas, que sería el origen. Para explicar cómo ese mundo da origen al otro es todo un tema y no vamos a entrar, pero básicamente ese mundo inteligible de las ideas sería el origen de este mundo sensible, que sería una copia, donde están todas las cosas de la vida cotidiana, desde el árbol hasta los actos justos o los perros bellos, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que hace Víctor acá es decir, bueno, el concepto que Platón tiene de género discursivo va a tener que ver con esta idea de considerar que existe una idea universal de la cual todo se deriva, con lo cual va a haber una idea de arte que englobe a todo lo considerado artístico. Entendiendo que hay un concepto entonces de arte universal y único, de lo cual todo el arte de este mundo material sería una mera copia. En segundo lugar, tenemos la concepción de Aristóteles, discípulo de Platón, y que le fue fiel hasta su muerte en cuanto a teoría, y cuando Platón murió es como que se destapó su propia idea, y él pasa a decir que esa idea de Platón de que hay dos mundos, uno inteligible y uno sensible, en realidad era un desdoblamiento innecesario, una multiplicación de reinos innecesaria, y que solo hay un mundo que es este, el mundo sensible. No hay algo así como la belleza como una idea, sino que simplemente la idea es lo que se llama un accidente, una categoría, un adjetivo que aplicamos a las cosas que tienen la cualidad de ser bellas, pero la belleza no tiene existencia por sí misma. Esto que parece complicado y que parece medio descolgado de lo que estamos viendo es fundamental porque va a ser la pelea que que va a darse, perdón, durante toda la historia y que se va a aplicar en todas las materias. Acá la estamos viendo en el tema de la literatura. Entonces, lo que dice Aristóteles es que podemos utilizar, en este caso, la clasificación, ¿sí?, de de los diferentes tipos de poética para entenderla y poder clasificarla. En este sentido, ya no habrá un arte entendido como algo universal, sino varios tipos de arte, ¿sí?, que tienen que ver estos tipos de arte con el tipo de mímesis que realizan. Todo para Aristóteles, toda arte para Aristóteles es mímesis. De hecho, dice el autor, la mímesis es para Aristóteles el fundamento de todas las artes, no dice el arte. Ahí ya vemos la diferencia con Platón. Dicen entonces que podemos distinguir los distintos tipos de arte por la pintura, la música, el color, el ritmo, la armonía,
Y también, por ejemplo, dentro de la poesía podemos entender la poesía ditirámbica, que sería la alabanza exagerada, eso es un ditirambo, y también la tragedia y la comedia por otro lado. Todas esas formas poéticas usan ritmo, melodía y verso, pero, por ejemplo, la poesía exagerada o ditirámbica usa todos esos elementos a la vez, mientras que la tragedia y la comedia los usan de manera separada. Yo creo que no hay que entrar en estas distinciones, simplemente tenerlas como ejemplo. Entonces, para Aristóteles podemos entender el arte como algo múltiple, poikilía, lo contrario de lo que decía Platón, que consideraba al arte como algo único, y que esta variedad de artes se puede categorizar dentro de este mundo sensible por los distintos medios con los cuales realiza la mímesis. Como dijimos, estos medios pueden ser el color, el ritmo, la armonía, la pintura, la música. Por otro lado, se pueden categorizar también estos tipos de arte según el objeto de la mímesis. Si estas personas, por ejemplo, de las que hablamos dentro de las obras, son personas nobles o innobles, ¿sí? Tendrá que ver con el tipo de escritura que se haga según el tipo de persona que estamos queriendo retratar. Por ejemplo, dice Aristóteles, y esto es tal cual como lo dice Vítor, Aristóteles distingue la tragedia de la comedia porque la tragedia representa personajes mejores que los hombres y la comedia tiende a representar a los hombres peores de lo que son. Por último, también se puede entonces categorizar el arte según el tipo, diverso modo de mímesis que utiliza. ¿Sí? Puede ser que dos formas poéticas usen los mismos medios de mímesis e imiten al mismo objeto, a la misma persona, pero puede cambiar el modo en que realiza esta mímesis. Recordemos que mímesis es imitación. Aristóteles entonces considera dos modos de la mímesis poética. Tenemos un modo narrativo y un modo dramático. Dice que en el modo narrativo, el poeta, ¿sí? En este caso recordemos entonces que dentro de poesía se enmarcan todo lo que nosotros después llamamos géneros, ¿no? Hablamos acá, por ejemplo, de lo más básico, drama, comedia y tragedia. Bien, y poesía, por supuesto. Entonces él dice, bueno, hay que distinguir en modo narrativo y un modo dramático. En el modo narrativo, el narrador, el poeta, narra en primera persona o asumiendo personalidades distintas. En el modo dramático, los actores hablan directamente y no aparece el narrador. Entonces, según acá podemos ver, para Aristóteles la división de géneros literarios, recordemos que estas palabras las pone Vítor, porque no es que Aristóteles dice, hola, ¿qué tal? Voy a hablar de los géneros literarios. Él habla de poética, igual que Platón. Sí, eso es importante. Entonces, dice que la división de géneros literarios, dice Vítor, se puede entender clasificada en elementos relativos al contenido, ¿sí? Por ejemplo, entre poesía seria y poesía jocosa, jocosa es graciosa, ¿no? De chiste, es decir, de tragedia y comedia, o también se puede entender con una división relativa a la forma, donde hay un proceso narrativo, por ejemplo en el poema épico, y un proceso dramático en donde está la tragedia. Finalmente parece darle un poquito más de bolilla a los elementos de tipo estructura o formalidad, formales, cuando dice que hay una diferencia entre la épica y la tragedia, donde la épica requiere el hexámetro dactílico. El hexámetro dactílico es una forma de escritura en la cual escribimos de tal manera que cada verso tenga 6 medidas, por eso es hexámetro. No nos vamos a detener esto porque podríamos estar horas. Dáctilo significa señalar. Por otro lado dice que la tragedia requiere el verso yámbico, también lo mismo, acá tiene que ver con que es una medida que tiene 5 partes, bueno, tiene también, no vale la pena detenerse en esto, es muy largo, muy específico. Entonces, luego de hablar de Aristóteles, va a pasar a hablar de la perspectiva de Horacio. Horacio es un poeta latino, el más importante poeta que escribe en lengua latina, es decir, en latín, es del siglo I antes de Cristo, es decir, nace en el 65 antes de Cristo, muere en el 27, dentro de justamente de lo que llamamos después el Imperio Romano, cuando Grecia ya es parte del Imperio Romano. ¿Por qué se habla de Horacio?
por la influencia que ha tenido sobre la poética y sobre la retórica, que es la retórica, es la manera de persuadir y convencer a alguien de tu propia idea con un discurso formado especialmente para esa finalidad, ¿no? Horacio influye mucho en todo lo que es poética y retórica de los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿sí? Para Horacio hay un género literario que debe ajustarse a ciertas características formales. Habíamos visto que Aristóteles no hacía tanto hincapié en lo formal, sino que además tenía en cuenta el contenido, el medio usado para expresarse, el modo, de qué manera se redactaba, si hablaba la primera persona o la tercera. Horacio ya directamente dice que hay un tono determinado y una forma determinada dentro de cada obra. El género entonces se va a definir mediante una determinada medida y un contenido específico. Es como si vos ya tuvieras una cajita, ¿no? Por ejemplo, que dice tragedia. Entonces vos, si querés escribir una obra, tenés que tratar de que tu obra entre en esa cajita y se acomode como sea. Si la caja es cuadrada y tu texto es un rectángulo, vas a tener que pegarle un rato y moldearlo de manera que entre en esa caja. Quizá en ese proceso pierdas un poco de lo que querías realmente decir, ¿no? Y ahí va a estar la discusión durante toda la historia sobre los géneros literarios. Si debe el discurso literario, o mejor dicho, la obra, adaptarse a los géneros, es decir, a las categorizaciones teóricas, o si las categorizaciones teóricas tendrían que adaptarse a las obras, ¿no? Bueno, para Horacio es como que la obra debe adaptarse, es como que vos decís, oh, voy a escribir una tragedia, a ver qué características tiene que tener la tragedia, y vos tenés que ceñirte, o sea, limitarte a eso, sin agregar absolutamente nada, ¿no? Personalmente creo que es al revés. Primero vas a hacer la obra que querés y después, bueno, verás dónde encaja. Pero bueno, también supongo que habrá algún tipo de matiz en eso. Pero volviendo a Horacio, dice Vítor, que dice Horacio, que el poeta, por consiguiente, debe escoger, según el asunto que vaya a tratar, el estilo y la medida conveniente, de manera que no vaya a expresar un tema cómico en una forma típica de la tragedia, o no vaya a hacer que hable de algo trágico en un estilo que se usa en la comedia. Entonces Horacio entiende a los géneros como, dice acá, entidades perfectamente distintas y rigurosamente separadas. Entidades, les da entidad. Esto se puede entender mejor como cuando vos tenés un problema, ¿no? Y lo estás hablando con alguien y te estás haciendo muchísima mala sangre por un asunto y alguien te dice, no le des entidad a ese problema, no le des tanta entidad, no le des tanta importancia. Bueno, acá le dan una muchísima importancia, suma importancia al género, de tal manera, como te digo, que si vos tenés una obra que está buenísima, tenés que decidir a qué género querés que ingrese y tenés que tratar de, como te dije hoy, transformar el círculo o el rectángulo en un cuadrado para que entre en esa categorización. Por eso dice que se le da a los géneros entidad. Es más o menos como lo que al principio decíamos que quería hacer Platón, que existiera la idea de justicia y de allí derivar los actos bellos. De la misma manera existiría una noción de tragedia ideal que todas las obras trágicas van a intentar copiar e imitar para lograr ser tragedia, ¿sí? Luego pasa ya a hablar en el siglo XIV, estamos en el siglo I a.C., estamos en el XIV después de Cristo, alrededor del año 1350, dice que la idea de Aristóteles, la poética, y esto de Horacio, que acabamos de explicar, es lo que se convierte en, digamos, lo más aceptado dentro de los literatos, los que estudian la literatura. Y por otro lado, esta idea aristotélica de partir o bipartición, dice partir en dos, poesía dramática y poesía narrativa, que teníamos al principio, se va a reemplazar por una tripartición, es decir, una división en tres, en, siempre hablando de poesía, dramática, épica y lírica. Entonces, si bien Aristóteles no hablaba de lo lírico en la poética, sino que lo hace en otras obras que se han perdido,
por eso hablábamos de dramática y narrativa, y lírica quedaba medio aparte. Acá toman esta misma idea y le agregan la lírica. De esa manera, entonces, en el siglo XIV, los literatos o los críticos necesitan clasificar obras que no entran en la dramática ni en la narrativa, ¿sí? Por ejemplo, las odas de Horacio o el cancionero de Petrarca, que son las odas. Oda es el término griego para lo que en latín conocemos como Carmen o Carmina, que es el plural, que son canciones. Sí, son las odas particulares hacia personas privadas, digamos, no públicas, como lo hacían los griegos, que escribían para un público que iba a escucharlos en el teatro. En este caso, ya estamos hablando de una obra que puede ser leída en privado, es decir, por una sola persona. ¿Sí? Por otro lado, el cancionero de Petrarca es un conjunto de poemas donde la persona que narra, que en este caso es Petrarca, habla de un amor no correspondido hacia una chica llamada Laura. No vamos a entrar en esto porque vamos a estar 3 horas. Pero bueno, digamos que esos dos tipos de obra, digamos, tanto la de las odas de Horacio como el cancionero de Petrarca, no podían entrar ni en la narrativa ni en la dramática. Entonces deciden agregar el concepto de poesía lírica. ¿Sí? Entonces, también va a seguir pasando que empiezan a aparecer cosas que no entran en las cajas, no importa cuánto le pegues con el martillo, el redondel no se va a transformar en cuadrado ni el cuadrado en redondel. Entonces, la poesía dramática incluía todas esas obras donde no intervenía la persona del poeta, el yo. En la poesía lírica sí estaba incluido el yo, que narraba y podía opinar sobre lo que sucede. Y en la poesía épica a veces habla el poeta y a veces hablan los personajes, es mixto. Así que finalmente esta es la categorización que va a dar más, que va a ser más aceptada a partir del siglo XIV en adelante. Y tanto Aristóteles como Horacio, entonces, se vuelven la referencia para todo lo que va a ser la modernidad, ¿sí? A partir del siglo XVI en adelante. Y las obras clásicas, le hace la Odisea, la Ilíada, la Teogonía de Hesíodo, todas las obras clásicas son, buscan ser imitadas. No nos olvidemos que todo este movimiento crítico comienza en el siglo XIV y XV con el Renacimiento, que básicamente el Renacimiento, para no entrar mucho en tema, pero tiene que ver con la recuperación de textos platónicos, aristotélicos y obras griegas antiguas que se habían perdido a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente, y se van a recuperar por parte de Europa, porque estaban en el Imperio Romano de Oriente, es decir, en la parte oriental, pero no estaban en la zona del Imperio Romano de Oriente, que sería lo que hoy es Europa del lado occidental. Entonces, cuando los musulmanes invaden la otra parte del imperio, toda la gente que sabía hablar en griego y que tenía estas obras de Platón, de Aristóteles y de los antiguos, huye hacia territorio europeo occidental trayendo esas obras. Y ahí se empiezan a entender, empiezan a leer esas obras de manera como si fuera algo maravilloso que nunca habían visto, se redescubren obras que nunca se habían leído antes. Entonces se van a tener como una especie de canon, como un modelo a imitar. Entonces ahí tiene que ver esto que hablábamos antes, de decir, bueno, si vos querés escribir tenés que decir, vas a escribir una épica como la Ilíada, bueno, tiene que ser similar a la Ilíada, ¿no? Es como que se va a limitar mucho. Eso es lo que va a pasar con este tipo de ideas que consideran, como dice acá, modelo ideal de la literatura europea a la antigüedad greco-latina, y la teoría principal sobre el tema va a ser Aristóteles y también Horacio. Ya vamos por la mitad, ahora pasamos a hablar de lo que se llama el periodo del clasicismo francés. Es un tema porque cuando habla de clasicismo francés, obviamente habla de Francia, se supone que
va a florecer, o sea, tiene un periodo donde empieza y un periodo donde se consolida, pero no es que de golpe de un día para el otro uno dice, señoras y señores, empezó el clasicismo, terminó el Renacimiento, no funciona así, no nada en la historia. Pero se entiende que el mejor momento de florecimiento es en el siglo XVII, 1600, 1610, siglo XVIII, principio del siglo XVIII, 1715, 1770, poco antes de la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Bien, este clasicismo francés, que se aplica tanto en la música como en el arte, específicamente también en la literatura, considera que está excelente esta clasificación realizada por Horacio y por Aristóteles y esta idea de tener que adaptar o adaptarse como autor-escritor a las grandes obras y mirarlas como un modelo a seguir. Hay que tener en cuenta que si uno tiene como modelo a seguir determinada forma de pensamiento, determinada forma de literatura, determinada forma de escritura, de canciones o de lo que sea, es como que uno, digamos, y esto lo digo yo, no lo dice el autor, se ve limitado a un estilo y no puede hacer otra cosa, ¿no? Es como que el clasicismo francés, justamente, la palabra clásico lo dice, es como siempre hagamos lo mismo, ¿no? Entonces uno ya va entendiendo que el texto va a venir por el lado de, no, a ver, necesitamos un cambio. Si no, siempre nos remitimos a lo mismo. ¿Y qué pasa si yo quiero escribir algo distinto? No se considera literatura, no se considera arte porque no lo podemos englobar dentro de esas categorías. Tienen que haber otras categorías. Esa va a ser la crítica que se viene ahora, ¿no? Lo que acabo de decir recién lo voy a decir ahora con las palabras de Vítor. Dice, la estética del clasicismo francés acepta sustancialmente, o sea, por completo, la noción de género elaborada por Aristóteles y por Horacio, y también aceptada en el Renacimiento. El género entonces, y ahora vamos a aplicar todo lo que fuimos explicando hasta ahora, es entendido como una especie de esencia eterna, fija e inmutable, es decir, que no cambia. Esencia entendido como una idea, algo que tiene algo propio que no puede cambiar. Entonces dice, está gobernado por reglas específicas e invariables, ¿no? Y acá es tan importante, el poeta, entendamos poeta como cualquier escritor, debe esforzarse por respetar esos elementos en toda su pureza. Entonces, los géneros híbridos, es decir, que tengan más de una... Si tiene características de dos géneros distintos, dice, son rígidamente proscriptos, es decir, se prohíben, no se puede escribir algo que tenga elementos trágicos y cómicos a la vez, como uno diría una tragicomedia. ¿Sí? Por eso justo dice, en Francia, cuando triunfa este clasicismo francés, aparece un notorio declive de la tragicomedia. O sea, se nota mucho que ya no le dan tanta bolilla a la tragicomedia porque, bueno, se considera como una herejía, diríamos hoy, ¿no? Volviendo un poco a lo que acabamos de decir antes, el clasicismo entonces se entiende de un modo suprahistórico los géneros literarios, es decir, más allá de la historia. ¿Qué importa si a lo largo de la historia va cambiando todo? El modelo no cambia, siempre permanece igual, todo debe permanecer igual que antes y todo debe imitar a los modelos antiguos propuestos por Horacio y Aristóteles. Eso dicen los clásicos. ¿Sí? Entonces dice, la esencia de estos géneros, lo más propio de ellos, quedó realizada de forma suprema e insuperable en la literatura greco-latina. ¿Sí? Entonces el género literario es un mundo cerrado que no admite nuevos desarrollos. Y dice, acá viene la parte de ruptura, dice, la doctrina clásica resulta herida por el surgimiento de nuevos géneros desconocidos por los griegos y los latinos, o sea, por Horacio y por Aristóteles, y rebeldes a las normas establecidas en las poéticas que acabamos de explicar. Entonces, ahí es cuando se empiezan a negar estos modelos y se empieza a afirmar la historicidad del género literario. Y se va a decir, por ejemplo, que la Ilíada o la Odisea de Homero, incluso la Eneida de Virgilio, que es su equivalente romano, van a ser de un género épico que con el paso del tiempo va a ser reemplazado por lo que llamamos una novela. No es exactamente lo mismo en categorías, pero es como que ya no es que no se escriben cosas épicas en el sentido épico que se le daba antes. Y sin embargo, lo gracioso del término es que epos también significa novela, ¿no? De ahí viene épica.
Bien, pasando a la siguiente parte, que ya vengo adelantando. Luego del clasicismo francés, y en realidad un poco en paralelo, no es que va a terminar uno y empieza el otro, sino que perviven un tiempo juntos, aparece lo que se llama el estilo barroco. El estilo barroco tiene que ver con la palabra exagerar, ¿sí? Podemos encontrar el barroco desde principios del siglo XVI o XVII, es decir, finales del siglo XVI sería ya entrando 1590, otros dicen que empezó un poco después, ya en el 1600 y pico. La cuestión es que están más o menos perviviendo para el siglo XVIII, 1750, ya están ahí los dos, tanto el clasicismo francés que va cayendo y el barroco que empieza a tener mucha importancia y después va a ser recuperado por el romanticismo, que va a ir un poco más allá que el barroco, ¿no? ¿Por qué nos importa el barroco? Simplemente porque el barroco es ese género, mejor dicho, perdón, ese estilo que empieza a, como dice acá, aspirar a una mayor libertad artística. Desconfía de las reglas inflexibles. Entiende al género literario como una entidad histórica, como decíamos hoy. Un género puede aparecer ahora y después no aparecer más, o aparecer un género nuevo. ¿Sí? También se habla de crear géneros nuevos o que los géneros se hibriden, se mezclen, como la tragicomedia que aparece de nuevo con el barroco. ¿Sí? Esto sucede sobre todo en la zona de Italia. No es casualidad que es a donde llegaron estos textos antiguos que fueron recuperados al venir los intelectuales desde el Imperio Romano de Oriente hacia Occidente. Y esto empieza a pasar, sobre todo porque, claro, aparecen obras, no es que aparece alguien y dice, hola, ¿qué tal? Me vengo a oponer al clasicismo francés. No, lo que va a suceder es que empiezan a aparecer obras, es como con la música. Teníamos, no sé, por ejemplo, el concepto de trap. Apareció de la, ahora ya se sabe, todo el mundo sabe lo que es, pero apareció de la nada. ¿Y por qué sale el trap? Porque no entraba en el rap, no entraba en otros estilos, no conozco demasiado el tema, no me quiero meter, pero quiero decir, a medida que van surgiendo nuevas expresiones artísticas, necesitamos crear conceptos que los puedan agrupar. Eso es lo que creo que lo que subyace en el texto de Vítor, ¿no? Entonces, de la misma manera, aparecen obras que no se pueden meter en ninguna de las categorías que teníamos previamente, entonces los barrocos dicen, bueno, che, pará, acá pasa algo. ¿Qué hacemos con esto que no entra en ninguna caja? Vamos a tener que crear una caja o agarramos la obra, la escondemos abajo de la mesa, abajo de la alfombra, la vamos a tener que cortar y editar para que entre en alguna, o mejor, ¿por qué no creamos un nuevo género y se dejan de embromar? ¿No es cierto? Entonces empieza acá una pugna tempestuosa, dice Vítor, es una lucha tremenda, ¿no? Tormentosa entre antiguos y modernos. Antiguo le dice a los del clasicismo francés, ¿no? Los antiguos consideran las obras literarias grecolatinas como modelos ideales e inmutables, ya dijimos, y niegan la posibilidad de crear otros géneros nuevos o establecer nuevas reglas para los géneros tradicionales. En cambio, y acá entrarían, por supuesto, Horacio y Aristóteles. Ahora, para los modernos, estos barrocos, las reglas no son válidas de manera universal y atemporal. Están ligadas a determinada época y a determinadas experiencias literarias. Hay que tener en cuenta la historicidad del hombre, es decir, el momento en el que se encuentra, porque no podemos decir que todo está bien lo que hicieron antes, entonces todo lo que hacemos ahora tiene que basarse en lo que se hizo antes. Un italiano crítico justamente del siglo XVI, Malatesta, se llama el tipo Malatesta, va a decir, y lo cito, lo pone Víctor acá y me parece que está muy bien explicado, dice, decir que nada está bien hecho salvo lo que hicieron los antiguos es como decir que debemos volver a comer por gusto castañas y bellotas como hacían nuestros primeros antepasados. O podríamos decir ahora volver a comer la carne cruda, sin fuego, ¿no? Tiene que ver con esto. Entonces, en el fines del siglo XVI, se enfrentan entonces en Italia estos antiguos y modernos con este tema. Para el siglo XVII, ya en España, tenemos una literatura profundamente barroca y por eso dice el texto que es un poderoso centro de resistencia a las ideas clásicas. Aparece la obra de Lope de Vega y de Calderón, que son autores que no van a ser fácilmente encausables dentro de un género específico y preexistente, ¿no?
Ambos autores van a ser después criticados de manera cruel, dice acerbos ataques, dice él, acerbos con C y con B larga, cruel, riguroso, desapacible. Van a ser estos dos tipos españoles atacados de manera cruel por críticos neoclásicos. Si decimos neoclásicos, ya nos imaginamos que vendrían a defender las mismas ideas que los clásicos antes, ¿no? Entonces, bueno, después dice, en el siglo XVIII entramos entonces en una época en donde la doctrina del clasicismo francés todavía tiene defensores. Sin embargo, a partir de una renovación de las ideas en el siglo XVIII, que tiene que ver, mucho que ver con el tema de el modernismo, esta idea de la razón que está por encima de la fe. No nos olvidemos que antes la religión tenía un rol fundamental y luego pasa a tenerlo la razón. Esta idea que planteaba Goya en su obra, el sueño de la razón produce monstruos, con lo cual hay que confiar en la razón y estar siempre despierto y siempre pensando. Esto pega muy duro en toda Europa, en el sentido de que empiezan a replantearse muchas cosas. Creo que una de las cosas que se van a replantear es un poco más intensamente esta idea de, che, pará, si metemos una idea de género tan cerrada en cuanto a lo literario, nos van a quedar muchas cosas afuera, ¿no? Entonces es ahí donde se empieza a cuestionar este clasicismo. A partir del siglo XVIII surgen el drama burgués y la novela, de lo que hablábamos hoy, y esto, bueno, empieza a mostrar, como decíamos el ejemplo del trap, que hay cosas que no pueden encerrarse en una categorización previa, ¿no es cierto? Entonces se empieza a afirmar el relativismo de los géneros. Es relativo, ¿no es cierto? Pensemos, de nuevo, pensemos en la música. ¿Dónde categorizás cada obra? Dentro del metal pasa mucho. ¿Dónde metes a Slipknot? Si escuchas Slipknot. ¿Dónde metes, no sé, a las nuevas bandas? A las viejas. ¿Cuándo empiezan a ser viejas y cuándo no? Es complicado. Entonces dice, hay un relativismo y esto es negar el carácter inmutable, invariable de los géneros. Estamos diciendo que los modelos de los grecolatinos no tienen un estatuto de realización suprema y que son lo más de lo más y hay que imitar solamente eso. Entonces empieza a cambiar todo. Incluso en el siglo XVIII hay un movimiento alemán que se va a llamar Sturm und Drang, que significa tormenta e ímpetu, que es un movimiento que proclama, es un movimiento prerromántico. Yo ya te avisaba que existía el romanticismo más adelante. Este movimiento proclama la rebeldía total contra la teoría clásica de los géneros y de las reglas, ¿no? Justamente. Y pone de relieve la absoluta individual y autonomía, independencia de cada obra literaria, y que dice que es absurdo establecer una partición dentro de una actividad creadora. Hay que rescatar al genio, ¿no? A la persona que aparece y da un vuelco y cambia todo, no sé, digamos, un Nietzsche, un Einstein, ¿no? Entonces, esa creación poética es una, dice, me encanta esto, una irrupción irreprimible de la interioridad profunda del poeta, como rebeldía, no como aceptación de modelos y de reglas. Entonces esto forzosamente condena la existencia de los géneros. Digamos que la individualidad, que es justamente lo que el romanticismo viene a poner, digamos, de manifiesto, la importancia del individuo, del yo, de los sentimientos, del sentir frente a la razón que quiere catalogar y entender todo de una manera fría, calculadora y racional, ¿no? Ahora, en la doctrina romántica, que como digo exacerba, pone en primer lugar los sentimientos en cuanto a que son lo más propio del hombre y no tanto la razón, dicen los románticos, cuando el racionalismo, el iluminismo, la ilustración venía a decir justamente lo contrario. La doctrina romántica sobre los géneros literarios es multiforme, tiene muchas formas y es contradictoria. No hay una solución unitaria en este caso, porque por un lado condenan la teoría clásica de los géneros, como ya explicamos, diciendo que bueno, que hay una espontaneidad creadora, un genio, etc. Al mismo tiempo, esta idea del Sturm und Drang que acabamos de explicar hace un rato y que consideraba esta rebeldía contra los géneros, al mismo tiempo no es
aceptada por los románticos, no les gusta, porque ellos afirman, por un lado, el carácter absoluto del arte, o sea, hay una unidad del arte, como planteaba Platón, y al mismo tiempo plantean que hay una multiplicidad y diversidad de las obras artísticas existentes. Entonces acá empieza a haber un problema, porque por un lado decimos que el arte es uno solo y al mismo tiempo lo vamos a dividir, ¿no? Es como querer conciliar a Platón y Aristóteles. Ahora va a dar Víctor algunos ejemplos. Dice que Friedrich Schlegel va a defender la unidad e indivisibilidad de la poesía. Hegel va a tratar de pensar en la tripartición tradicional de la que ya hemos hablado, a partir de lírica, épica y dramática. Tanto Schlegel como Hegel pertenecen a este movimiento en el siglo XIX, 1800 y pico. Algo importante también es la defensa que hace el romanticismo de la hibridación de los géneros y la mezcla entre los géneros, ¿no? Hay un texto muy famoso sobre este tema, que es el prefacio. Un prefacio son como las palabras introductorias o previas a la lectura de una obra. En este caso la obra se llama Cromwell, respecto de Oliver Cromwell, que era un personaje inglés, pero bueno, Víctor Hugo. Víctor Hugo es un poeta que se considera el mismo influenciado por los románticos, ¿sí? Víctor Hugo además es francés. Bueno, en el prefacio de Cromwell, lo que dice Víctor Hugo justamente es que no está de acuerdo con eso de la pureza sin contaminación de los géneros literarios, porque dice que en realidad los géneros literarios deberían adaptarse a la vida y no al revés, porque dice que la vida, así como los géneros, deberían ser la expresión del arte. La vida es una amalgama, una mezcla de belleza y fealdad, de risa y de dolor, de lo sublime y lo grotesco. Entonces, una estética o una clasificación que aísle y capte solo uno de esos aspectos, o uno u otro, necesariamente fragmenta la totalidad de la realidad y de la vida, traiciona la vida, dice. La comedia y la tragedia son parte de lo mismo, muestran las partes, los aspectos diversos de la vida del hombre y las cosas a las que se va enfrentando a lo largo de su vida. El hombre es cuerpo y espíritu, grandeza y miseria. El arte, los géneros deben entender esa verdad básica. Eso dice Víctor Hugo y acá se entiende, igual que en todo el romanticismo, que la verdad y la belleza están en la unión de contrarios. Entonces, bueno, empieza a surgir entonces un género híbrido donde se va mezclando lo trágico, la comedia, la lírica, y se van volviendo indiferenciables, ¿no? No podemos distinguir uno de otro. Y eso empieza a pasar también en la novela, etc. Hay un caso específico de Alexandre Herculano. Él es un novelista portugués, también de 1800 y pico, y Alexandre va a decir algo, él dice, cuando escribe un libro que se llama Eurico, que habla sobre un godo era un pueblo de los que invadieron Roma, dice, yo soy el primero que no sé clasificar mi libro, o sea, no sabe cómo, qué es su libro, si es una crónica, una poesía, una novela, no lo sabe. ¿Sí? Ahí te muestra la dificultad del tema de los géneros literarios. Entonces, dice luego que en las últimas décadas del siglo XIX se vuelve otra vez, ahora es más sencillo porque solo vamos a ir repitiendo, en el siglo XIX vuelve a defenderse esto de los géneros como algo que debe ser imitado y a lo cual uno se debe adaptar como escritor, sobre todo por un profesor universitario francés que se llama Brunetière, sería, pero no me sale muy bien, sería Brunetière. Este señor, Fernando Brunetière, vamos a decirle así para que sea más sencillo, él está totalmente embebido en ese dogmatismo, eso que no había que tocar de la doctrina clásica. Entonces, él, habiendo leído sobre Darwin y las ideas evolucionistas, va a decir que el género literario es como un organismo que nace, crece, envejece, muere y se transforma. Entonces los géneros son como los planteaba Aristóteles y como los planteaba Horacio, pero van a sufrir una serie de transformaciones a lo largo de su evolución durante tantos siglos. Eso es lo que él dice. Entonces aparecerían, por ejemplo,
algunas obras que mostrarían cómo los géneros van cambiando a lo largo del tiempo y que van evolucionando. Como decíamos hoy, de la épica pasamos a la novela. Pero la crítica que hace Víctor acá es que esta forma de pensar conduce a juzgar la obra en sí misma por cuánto se parece o cuánto tiene en común con el género al que supuestamente pertenece, y entonces vamos a juzgar la obra según si se parece más a la etapa de declive del género, lo cual sería decir que la obra no es tan buena como lo hubiera sido una que podamos decir que pertenece a la época en donde ese género estaba en puro florecimiento, o si está en su nacimiento es porque recién arrancaría ese género a existir, entonces la obra no estaría tan buena, digamos, en palabras modernas. Entonces esto subestima a la obra literaria y la obra surge como, dice Víctor, dependiente de la aproximación o el apartamiento de la obra en relación a la esencia de ese género. Entonces, a partir de ahí, podemos pensar que Brunetière pertenece también a esta idea del clasicismo francés o del pensamiento clásico que considera los géneros como algo inamovible. Él, pero igual de todas maneras, él lo va a estudiar al género como en su origen, en su desarrollo y en su disolución en caso de haber tal cosa. Entonces tenemos acá esta doctrina, la de Brunetière, que está dominada en una época que tiene que ver con el naturalismo y el positivismo, ¿no? Esta idea de las ciencias naturales, que las cosas son lo que se muestra, lo que está allí, lo que está puesto y no hay nada más. En ese sentido, entonces, tenemos este pensamiento evolucionista también, que surge con Darwin y Spencer, que es el que toma Brunetière para decir que los géneros evolucionan. Y finalmente, durante la última década del siglo XIX, es decir, 1890, comienza en Europa una reacción contra este positivismo, ¿no? Y en ese sentido, positivismo diciendo lo que importa es la naturaleza, lo que se ve, lo que está ahí, y la parte donde aparece el hombre interpretando la naturaleza o influyendo sobre la naturaleza se ve notablemente disminuida su participación. Y acá tenemos lo contrario, comienza ya a una reacción contra el positivismo que se va a ver en esta lucha contra, otra vez el positivismo vuelve a ser la razón mirando la naturaleza, entonces desaparece esa mirada, aparece una vigorización, dice Víctor, o sea, se empieza a tener de nuevo en cuenta el ideal religioso que se había dejado atrás después del iluminismo y la ilustración y esta idea de que la razón estaba sobre la fe, bueno, ahora va a ser al revés, empieza de nuevo la filosofía de la intuición, renace este idealismo, esta idea donde aparece nuevamente el hombre como el centro, pero un hombre que está inmerso en la naturaleza, y finalmente vamos a tener entonces un resurgimiento de una perspectiva más abierta respecto de los géneros que ya se aleja de lo que decía Brunetière y del clasicismo nuevamente. Es como que va y viene, ¿no? Yo estaba pensando cuando leí el texto justamente eso, que va y viene constantemente, que primero que los géneros son fijos, después que no existe tal cosa, y siempre cuando llegamos hasta el siglo XX, que estamos ahora, siglo XXI, nos encontramos con una postura siempre que va a tratar de estar intermedia o mediando entre ambos extremos, ¿no? Que es lo que va a decir Víctor al final. Entonces, finalmente dice que esta renovación de la filosofía y de la mentalidad europea, cuando hablamos de filosofía hablamos de pensadores, son Bergson y Croce. En el caso de Henry Bergson, él nace en Francia en 1859, pleno siglo XIX entonces, y ya casi llegando al XX va a tener su mayor florecimiento de pensamiento. En el caso de Benedetto Croce, era un italiano, nace un poco después, en 1866, muere en 1952, con lo cual estuvo en pleno siglo XX, y lo que van a poner acá de relieve ambos filósofos tiene que ver con esta idea de priorizar la historicidad de los géneros, otra vez entender que los géneros son algo que están ahí porque sirven, tienen una utilidad y una instrumentalización para entender las obras, pero no deben ser el punto de partida por el cual las analicemos. Primero leamos la obra y después vemos a qué género pertenece. No es miramos a qué género pertenece y después la leemos, ¿no? Porque es como que uno ya se mete en un esquema, como cuando te dicen, no, esta película
es de un drama. Entonces vos ya estás esperando el drama, es como que te anticipa, ¿no? Como un spoiler, vamos a decir. En este sentido, Croce va a decir que la poesía y el arte en general son una actividad teorética, es decir, de teoría, de contemplación que tiene que ver con la intuición, un conocimiento de lo individual, de lo particular, lo singular, lo cual se opondría a esta idea de querer generalizar por medio de la razón y meter las cosas en cajitas, vamos a decir. Si hablamos de la expresión como intuición, ¿no? Como un conocimiento individual, una expresión individual. ¿Quién intuye? El ser humano individualmente, ¿no? Entonces, hay una elaboración, dice Vítor, perdón, alógica, sin razón, ¿no? Y por lo tanto, los contenidos que tenga la obra poética son únicos en cada expresión individual. No los podemos englobar. Eso es lo que quiere decir. Entonces, por otro lado, Croce, dice acá, no niega la posibilidad ni la legitimidad de que haya alguna categoría o un concepto general para poder entender la diversidad, como decir, bueno, tengo tantos cuadros de arte y los quiero clasificar, no está mal que pongamos una palabra. Y uno diría, pero ¿cómo? ¿No acaba de decir lo contrario? Claro, entonces el chabón dice, o el tipo dice, me salió lo argentino, en vez de decir, por ejemplo, tal obra es una tragedia o es de género dramático, decir que tiene un estilo dramático. Entonces, tiene un estilo dramático, lo cual no significa que también pueda tener también otros estilos y tenga un poco de comedia dentro, pero lo que predomina es el estilo dramático. Entonces, lo que tenemos ahora es un entendimiento, primero de que cada obra tiene su especialidad, su especificidad, que es irreductible, ¿sí? No puede subsumirse, meterse en algo universal. En segundo lugar, entender que por esa misma razón puede ser que pueda ser catalogado como varios géneros. Por lo tanto, en vez de hablar de géneros, van a empezar a hablar de estilos y de funciones. Entonces, de esa manera permite que un mismo texto, una misma obra, tenga varias funciones. Uno podría decir, por ejemplo, un cuadro de arte pertenece al puntillismo, pero tiene, no sé, rasgos de naturaleza muerta también. Pero predomina el puntillismo, ¿no? Entonces, es como que se empieza a abrir al siglo XIX, al siglo XX, a una interpretación un poco menos cerrada de los géneros, ¿no? El ejemplo que da Croce es el de Dante, justamente, y dice que Dante tendría que ser repartido disiecta membra, es decir, en latín, los miembros separados, esparcidos por varios géneros, en donde Dante entraría en la épica, en la lírica, en la sátira, en la epistolografía, que es la de las cartas, y así la totalidad y unidad de la obra se fragmenta de manera irremediable. Por eso se entiende esto de que pertenece a varios lugares. Bueno, a ver, predominará uno, pero no se puede meter, englobar en una sola categoría. Entonces, hasta ahí esta parte. Entonces, como decíamos recién, para resumirlo y decirlo bien, Croce niega que los géneros tengan una entidad por sí misma, que pueda decirse, ah, esto pertenece a esta cajita, pero sí, o sea, para decirlo correctamente, él niega el carácter sustantivo del género, pero no niega su carácter adjetivo, su instrumentalidad. O sea, que nosotros podamos decir, ah, sí, tiene un estilo dramático. No decimos, pertenece al drama, punto. No, no hay un drama en sí mismo a lo cual yo me tenga que parecer. Como no había una idea de belleza, ponele, como decíamos con Platón. Lo que hay es, tiene un estilo dramático. ¿Sí? Es como que se calma un poco, vamos a decir, ¿no? Finalmente llegamos a la parte de la conclusión de Vítor, en donde vuelve a decir que él ha reconstruido, ha trazado un cuadro sobre la situación de los géneros y todo esto que acabamos de explicar lo vuelve a decir. Finalmente, él termina por pensar en un sentido muy parecido a Croce, con esta idea de que no se puede hablar de género literario como algo existente y previo a todo, como pasaba con la idea de belleza, y que una obra no puede ser juzgada por la obediencia a reglas de otros géneros a las cuales se tenga que adecuar. Y que finalmente cualquier texto que cumpla todas las reglas de ese género, o sea, que sea dramático porque cumple las reglas, terminan siendo composiciones, dice, carente de valor artístico y tediosa, como que fue aburrida, como que fue armada para entrar en ese género y que capaz no importa tanto el contenido, sino que lo que importa es que entre ahí, como decir, voy a armar una canción
y bueno, tiene que ser rap, así que le voy a poner tono de rap y letra de rap, y capaz que yo tenía una idea súper buena y al transformarla en rap, la arruiné, ¿no es cierto? Finalmente termina diciendo que para él Croce es demasiado extremista en considerar totalmente individual cada obra, así que para Vítor le parece que tiene que haber algo de estructura en el medio, entonces ahí es cuando él dice que está buena esta idea, que también va a aplicar un muchacho que se llama Emil Steiger, que es un historiador suizo que murió en 1987, así que es de pleno siglo XX. Y lo que es interesante de lo que plantea Steiger es que justamente esto que decíamos hoy, que puede haber diferentes géneros literarios en la misma obra y que uno predomine. Entonces es mejor hablar de estilo lírico, estilo épico y estilo dramático y no lírica, épica y drama. Para ponerlo de ejemplo, es como lo decíamos hoy. Una cosa es que decir que una flor es bella y otra cosa es decir que la flor pertenece a la belleza, ¿no? Es como si hubiera un parámetro para saber lo que es bello y lo que no. Sí, a ver si se entiende así. Bueno, él está de acuerdo con Steiger en esto. Dice que con esta idea se ha rehabilitado el concepto de género, porque le parece que de esta manera se entiende mejor. Vuelve a hablar de Emil Steiger en esta idea de que está muy bien esta tripartición de lírica, épica y drama que ya planteaba Horacio anteriormente, pero que hay que hablar de estilo y no tanto de género, ¿sí? Finalmente va a hablar de George Lukács, es del siglo también siglo XX, en realidad del siglo XIX, pero pasó casi toda su vida del siglo XX, pues nació en 1885, es un filósofo húngaro, perdón, no confundir con George Lucas, ese es otro, este es Lukács con CS al final. Él va a empezar a distinguir también los elementos entre una narrativa y una lírica, perdón, o una narrativa y un drama, entre la novela y la epopeya. Entonces, ¿qué es lo que permite, según este autor, distinguir entre dos géneros? Bueno, él va a decir que hay una cuestión de a quién está dedicado, sobre todo, el texto que estamos leyendo. Entonces ya va a tener que ver esta distinción con lo que vaya sucediendo en la sociedad y a quién va dirigida la obra. Ya no importa tanto la obra, sino quién la recibe, es lo que decía al principio de esta clase o de este trabajo, en donde decíamos qué es lo que importa, la obra o quién la recibe, ¿no? Es como que se empieza a entender de otra manera. Y de esta misma forma también tenemos a Roman Jakobson. Él es un lingüista ruso, nacido en 1896, pleno siglo XX ya, y él directamente ya se empieza a meter con la idea de género literario, pero con el tema de las funciones, ¿no? ¿Cuál es la función dominante? La función poética, la función referencial, ¿no? Incitativa, emotiva. Y esto tiene que ver, la función siempre se remite a qué queremos lograr cuando escribimos, cuando nos expresamos, qué queremos lograr en el receptor. Entonces acá, cuando empezamos a mezclar los géneros con las funciones, ya nos estamos refiriendo más a la persona que escucha que a la persona que está, o sea, no importa lo que escribí yo o lo que estoy grabando yo, importa lo que vos entiendas, lo que vos escuches. Es como que se corre el eje del sujeto para centrarse en el otro, ¿verdad? Así que de esta manera vamos pasando de entender el género literario como algo que abarca todo y que todo tiene que adaptarse, para entenderlos ahora simplemente como formas naturales de las cuales podemos decir, bueno, tienen elementos, estos textos que pertenecerían a la forma narrativa, la forma dramática, pero ya no hablamos de drama, narración lírica, ¿no es cierto? Finalmente dice que la designación de género literario no sirve para las formas poéticas, que a lo sumo podemos hablar de formas poéticas fijas, como la canción, por ejemplo, o el soneto, pero no más que eso. En realidad son parámetros de referencia y deben usarse como instrumento y no como algo esencial. Bueno, hasta acá entonces este texto, Teoría de la Literatura, de Vítor Manuel de Aguiar e Silva.